que es el título de lo que estamos ahora viendo, Nudos gordianos de la historia de la salvación, con tres principales partes. La primera, Génesis 3, que es en la que estamos, la gran promesa, con el misterio pascual, que es el culmen de esa historia de la salvación, la pasión, muerte, resurrección de Cristo, precedida por los 3 años de vida pública, y el Apocalipsis, culminación. Caed en la cuenta de que estos nudos gordianos están apoyados en San Juan, porque el Génesis, como veíamos ayer, tiene una vinculación esencial con San Juan, que intencionadamente comienza su evangelio con las mismas palabras del Génesis para decir, ojo, hay una conexión nuclear entre lo que voy a contar, mi evangelio, y no olvidéis que el Apocalipsis también es del corpus joánico de San Juan, hay una conexión esencial entre lo que narra el Génesis, la creación y la caída y la promesa salvífica, y lo que yo voy a contar en mi evangelio y en el Apocalipsis, y cómo todos los libros bíblicos están comprendidos entre estos polos, Génesis, Apocalipsis, y en el culmen, el Evangelio de Juan, que es el Evangelio que narra desde la mirada de Dios y del discípulo amado el corazón del misterio pascual y de quién es Cristo y de cuál es su misión. No olvidéis, porque todo está muy conectado y es una clave interpretativa fundamental para el misterio que estamos analizando. Bien, entonces nos habíamos quedado en la gran promesa y os dije que hoy empezaríamos viendo quién es el sujeto que aplasta la cabeza de la serpiente. Lo fundamental es lo que veíamos, que está anunciado aquí una victoria decisiva. ¿Quién la lleva a cabo? No hay una única respuesta, sino una múltiple respuesta, pero no hay que optar por esta respuesta o esta otra, sino por la multiplicidad de la respuesta, porque se iluminan las distintas respuestas unas a otras, y las respuestas vienen de las diversas versiones de la Biblia. Sabéis que la Iglesia Católica ha definido cuáles son los libros inspirados. 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. En el Concilio de Trento confirmó la lista exacta, aunque ya venía desde prácticamente la segunda mitad del siglo II reconocidos cuáles eran esos libros. Pero nunca ha dicho y nunca dirá cuáles son las versiones inspiradas, porque no hay una única versión inspirada. Sí, cuáles son los libros, pero no ha dicho, sobre todo con relación al Antiguo Testamento, si la versión inspirada es la versión griega de la Septuaginta, o si es la versión hebrea, o si es el Targum, o si es la Peshita. No. Solo ha dicho los libros, pero las versiones, todas ellas tienen importancia. Y todas ellas reflejan parte de la Escritura. La Escritura es testimonio de la historia salvífica, testimonio de la revelación. No es la revelación. La Biblia no es la revelación. La Biblia es testigo de la revelación, pero no es la revelación. ¿Qué es la revelación? Dice la Dei Verbum, el documento teológico más importante del Concilio Vaticano II, que la revelación es Dios mismo autodonándose al hombre en Cristo, en su pasión, muerte y resurrección. Por lo
tanto la revelación es Dios, dándosete a ti. Y la Biblia es testigo de un acontecimiento, pero a lo que estamos llamados a vivir es ese acontecimiento. No estamos llamados a conocer solo teóricamente ese acontecimiento, estamos llamados a vivir ese acontecimiento, a encontrarnos con la donación que Dios hace de sí mismo en Cristo. Y la Biblia es un elemento más de la vida de la Iglesia para que hoy en el presente podamos hacer experiencia de ese acontecimiento, de la donación de Dios a mi persona. Y eso sucede en la Iglesia, y sucede solo en la Iglesia. Y la Iglesia existe para que ese acontecimiento siga presente en el mundo. El acontecimiento de Cristo, del misterio pascual de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección, eso es un acontecimiento que se realiza con todo lo que la Iglesia es, vive, cree, celebra, reza. Vosotras en vuestro carisma, cuando vais a visitar a los enfermos, a los necesitados, estáis siendo Cristo que visita a esas personas. Estáis haciendo vivo ese acontecimiento del misterio pascual de Cristo con vuestra vida y vuestra entrega. No vais solo a que conozcan teóricamente que Dios es bueno, que Dios se entregó por nosotros. Estáis haciendo vivo ese misterio, esa realidad. Y a su vez, para poder hacerlo vivo, tenéis antes que vivirlo en vuestra carne, que experimentar en vuestra carne que Dios se os entrega y se os da. Y eso sucede en la Eucaristía, origen, culmen y fin de la vida cristiana. También nos lo dice el Concilio. Sin Eucaristía no hay vida cristiana, sin Eucaristía no hay nada. Porque la Eucaristía es precisamente el misterio pascual hecho presente ahí. Somos trasladados en cada Eucaristía a Jerusalén, al momento en el que Cristo se entrega por nosotros. Somos trasladados a la última cena, donde Jesús nos dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y podemos hacer experiencia de ese acontecimiento porque Cristo está ahí presente gracias a ese sacramento admirable, gracias a la vida de la Iglesia, porque sin Iglesia no hay Eucaristía, sin pan no hay Eucaristía, sin sacerdote no hay Eucaristía, sin sucesión apostólica no hay sacerdote, sin palabra de Dios tampoco hay Eucaristía, porque la Eucaristía está plagada de palabra de Dios, no solo porque leemos la palabra de Dios en las lecturas. Ojo, es que las palabras de la consagración son textos bíblicos, pero si está el texto bíblico y no está quien lo pronuncie en el nombre de Cristo, pues por eso todos son elementos necesarios de la vida de la Iglesia para seguir haciendo presente ese acontecimiento. Todo esto, perdón por el excursus, venía a raíz de que esto que tengo aquí no es la palabra de Dios. Es una traducción aproximada al castellano de el testigo de la palabra de Dios. La palabra de Dios, con mayúsculas, no es un libro, es una persona, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Y a través de este libro da testimonio de quién es. Y este libro es una traducción de las versiones principales de la Biblia, que para el Antiguo Testamento son las principales: la versión hebrea, que solemos llamar la Tanakh, que son las tres palabras de la triple división hebrea del Antiguo Testamento: T de Torah, la ley; N de Neviim, los profetas; y K de Ketubim, los escritos, que es los tres grupos en los que se divide la Biblia hebrea.
Pero la Biblia hebrea no contiene los 46 libros inspirados del Antiguo Testamento. Está luego la llamada Septuaginta, o versión de los 70, que es la versión griega, que por cierto es la principalmente utilizada por la Iglesia apostólica y primitiva, que sí que contiene los 46 libros inspirados del Antiguo Testamento, y que por lo tanto es la versión más importante para el cristiano, sin dejar de poner un ojo en la versión hebrea. Luego también está la Peshita, la versión aramea, que es el idioma que se hablaba en tiempo de Jesús. Y luego está la versión latina de la Vulgata, que es la versión oficial de la Iglesia Católica desde el siglo IV, que también tiene su importancia, porque todas estas versiones tienen importancia porque cada una es también testigo de cómo el pueblo de Dios leía e interpretaba la Sagrada Escritura en ese momento, porque a veces nos dejamos también llevar por un concepto del romanticismo en el sentido técnico de la palabra, el romanticismo alemán que surge en el siglo XVIII, diciendo lo único valioso es lo más antiguo, lo más primigenio, y según ese criterio, pues tendríamos que quedarnos solo con la versión hebrea, porque es como la más antigua. Dice, pero ojo, si te quedas solo con lo antiguo, la Sagrada Escritura es un texto. Una de las cuestiones más complejas de la Biblia es su historia de formación, o sea, de cómo se ha ido formando a lo largo de la historia los distintos libros bíblicos. Y es compleja porque no tenemos una máquina del tiempo para viajar y ver cómo se ha ido formando. Solo tenemos el resultado final. Sabemos que se ha ido formando a lo largo de muchos siglos, sobre todo lo que es el Antiguo Testamento. El Nuevo no, el Nuevo se forma inmediatamente en el siglo I. Pero estos otros libros del Antiguo Testamento se van formando a lo largo de los siglos, de la historia del pueblo de Israel. Los libros hebreos pues empiezan a formarse en el siglo X antes de Cristo, más o menos. La versión hebrea, la versión griega, es del siglo III antes de Cristo. Entonces, para este capítulo 3 del Génesis, tenemos que ver lo que dice la versión hebrea, pues que es muy antigua. Luego tenemos que ver lo que dice la versión griega, que es de varios siglos después, pero que nos va a indicar cómo leía e interpretaba el judaísmo este versículo. Pero luego la Vulgata también va a ser muy importante porque nos va a indicar cómo la Iglesia primitiva recogió la interpretación de este versículo. Porque la interpretación de la Escritura acompaña al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el que recibe la clave interpretativa de este texto, porque este texto nace en el pueblo de Dios, es escrito por miembros del pueblo de Dios y es leído en el pueblo de Dios, y leído fuera del pueblo de Dios, nos dice el catecismo, corre el riesgo de convertirse en letra muerta. Solo leído en el seno de la Iglesia, el pueblo que ha generado estos libros, es donde puede leerse, interpretarse y ser testigo de la revelación, como os decía antes. Bien, pues vamos entonces. No he osado poneros el texto hebreo y demás, aunque luego en las últimas diapositivas sí que os pondré algunas en griego para traducirlo más literalmente. Pero fijaros en lo que está en rojo. Dice el versículo, Dios está hablando a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Con lo cual hay dos protagonistas, la mujer y su linaje. ¿Quién le pisa la cabeza? En hebreo, la mujer Isha es femenino, obviamente, y el linaje Tzera, es linaje, descendencia, semilla, es la misma palabra, Tzera, es el antecedente del pronombre de te herirá la cabeza.
según la versión hebrea, la descendencia de la mujer, es decir, la humanidad en general, la humanidad acabará venciendo a su enemigo, pero de un modo genérico, sin concretar, más que diciendo eso, la humanidad, la descendencia de la mujer. Pero, puesto que la palabra tsera, aunque es un colectivo, porque es la humanidad, es también un sustantivo singular, también se puede leer como tu descendencia, es decir, un descendiente de la mujer aplastará la cabeza. O sea, aunque es, por lo tanto, la versión hebrea como la más ambigua, diciendo sí, habrá una victoria y será en general la humanidad o uno de la humanidad el que aplaste la cabeza. En griego es la más curiosa de las versiones, porque en griego la mujer, gine, ginaikos, lógicamente es un sustantivo femenino. El linaje genos, genus, de donde viene Génesis, de donde viene en genos, genus, es neutro. Con lo cual el pronombre de lo que le va a pisar la cabeza, de quien le va a pisar la cabeza, cabría esperar que fuese o femenino si se refiriese a la mujer, o neutro si se refiriese al linaje, a genos, genus. Pero, oh sorpresa, no usa ni el femenino ni el neutro, sino que usa un masculino que no tiene antecedente en la frase anterior. O sea, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre ello, lo linaje, por así decirlo, y el suyo, y él te pisará la cabeza. Y uno dice: ¿y quién es él si no ha sido mencionado ningún él masculino en el texto bíblico? Pues él, en el siglo III a.C., no puede ser otro que el Mesías, que todo el pueblo judío concebía como un varón descendiente de David, un Mesías davídico, que nos indica cómo el subconsciente, o sea, se salta las reglas gramaticales, el traductor de la Septuaginta, y se deja llevar por el Espíritu Santo también, para plasmar lo que todos los judíos en el siglo III entendían de la interpretación de este pasaje, que el que va a traer la victoria y aplastar la cabeza va a ser el Mesías. Es decir, que el Mesías tiene una obra salvífica, trascendental, que trasciende un mero reino humano y que implica acabar con el enemigo de la raza humana, traer esa victoria final. Pero luego tenemos la versión de la Vulgata, en la que San Jerónimo recoge la interpretación de toda la Iglesia primitiva con respecto a este pasaje. Y es la que tenéis ahí abajo. Como el latín es más fácil, pues lo he puesto ahí: inimicitas ponam, pondré enemistad, inter te et mulierem, entre ti y la mujer, et semen tum, et semen ilius, y tu descendencia, y tu semilla, semen, y su descendencia, su semilla. Ipsa, es decir, ella misma, y aquí ya no hay duda de que se refiere a la mulier mulieris, a la mujer, porque semen es neutro, conteret caput tum, conteret, el verbo contero, contrito, contrutum, destruir, pulverizar. Un corazón contrito y humillado, contrito significa un corazón pulverizado. Pulverizado por la prueba, por el dolor, por las dificultades. Cuando tengáis un corazón pulverizado y contrito, tened la certeza de que es un corazón agradable a Dios. A nosotros no nos agrada tanto, ¿verdad?, que nos trituren el corazón las pruebas de la vida, pero cuando eso sucede, acudid al Señor, que acogerá vuestro corazón con infinito agrado. Bien, pues la cabeza de la serpiente, ella la pulverizará
et tu insidiaveris calcaneo eius. Tú acecharás su calcañar. Pero aquí es curioso porque en griego y en hebreo se usaba el mismo verbo, herir. Ella, ello te herirá en la cabeza mientras tú le herirás en el talón. Pero ya en la Vulgata, que es la versión en la que ya ha tenido lugar el acontecimiento del misterio pascual, como es consciente la Iglesia de que no hay proporción entre la victoria obtenida sobre el enemigo y lo que el enemigo nos hace, pone dos verbos distintos. O sea, la mujer te pulveriza la cabeza, mientras que tú solo logras insilarla en el talón. Esta ipsa, desde el inicio de la tradición cristiana, es la Santísima Virgen María, que es vista como la nueva Eva. Y esto no es desde el siglo V o VI después de Cristo, no, es desde el primer momento de la tradición apostólica. Desde San Justino, primera mitad del siglo II, desde San Ireneo. ¿Quién es San Ireneo? ¿Quién es San Justino? San Ireneo es un testigo privilegiado de la tradición que nace precisamente de San Juan. San Juan es el único apóstol que no muere, mártir, el más longevo de todos, muere a finales del siglo I o inicios del siglo II, es el que custodia a la Virgen hasta la ascensión, es el discípulo amado que reposa su cabeza en el corazón de Cristo. Este es San Juan. San Juan tiene como discípulo suyo a San Policarpo de Esmirna, el cual dice: todo lo aprendí siendo un niño a los pies del ancianísimo San Juan, y todos nos estremecíamos cuando nos decía: estas manos palparon al verbo de la vida, estos ojos vieron al verbo de la vida, estos oídos oyeron al verbo de la vida. Y entonces nosotros, dice San Policarpo, como niños nos acercábamos a tocar esas manos que habían estado en contacto con el verbo eterno. Dice, y ahí lo aprendí todo, siendo un niño. Los niños pueden percibir y recibir perfectamente la plenitud de la revelación. No hay que esperar a tener 15 ni 20 años para tener fe madura. Nos lo han demostrado también los niñitos de Fátima, ¿verdad? San Policarpo dice, lo recibí todo ahí. Y San Ireneo es discípulo directo de San Policarpo, con lo cual es nieto espiritual de San Juan. Estamos tocando los albores de la tradición apostólica. Y es San Ireneo, en el siglo II, que ya nos desarrolla toda la teología de María, nueva Eva, con Cristo, nuevo Adán. Es importantísima la teología de María, nueva Eva, porque María es la que viene a deshacer el entuerto de la primera Eva. La primera caída es el protagonista de la redención en la dimensión humana. Porque a veces, no sé, lo habéis pensado, oye, Dios no podía habernos redimido simplemente mandando un rayo que achicharrase al demonio y que nos salvase y ya está. Dirán los santos padres, no, Satanás tenía que ser vencido congruamente. Palabreja rarísima, pero muy importante. Es decir, tenía que ser vencido del mismo modo como él había vencido. Si no, podría achacarle a Dios que era injusto en su proceder. Como él había vencido, seduciendo a una virgen, Eva, tenía que ser vencido por otra virgen, María. Como él había hecho caer a Eva, dudando y desconfiando de la bondad de Dios, tenía que ser vencido por una mujer que se mantuviese incólume,
creyendo en la bondad de Dios y confiando en Él hasta el final. Pero eso lo desarrollaremos más adelante. El caso es que desde el principio de la tradición apostólica es vista en esta persona que aplasta la cabeza a la Virgen María. Pero no tenemos que quedarnos solo con la Virgen María, o solo con el Mesías, o solo con la humanidad. No, todos ellos unidos, porque María no aplasta la cabeza ella sola, lo hace en unión perfecta de corazón con su Hijo Jesucristo, porque son un solo corazón y una sola alma, igual que el pecado de Adán y Eva pecan en comunión y caen en comunión y nos traen la desgracia en comunión. María y su Hijo en comunión destruyen al enemigo. Esta imagen lo expresa muy acertadamente. ¿De qué pie le está aplastando? ¿El de arriba, el de abajo? No, los dos aplastan la cabeza. El de María y el de su Hijo, unidos en un acto común de confianza. ¿Y en qué momento fundamentalmente es destruido el enemigo? Pues en el momento de la cruz. Veremos más adelante todo lo que sucede en este momento, en el momento de la cruz, pero valga ahora simplemente aludir que es el momento culmen donde es destruido. Es decir, Cristo, dejándose morder por la serpiente, entregándose a la muerte, que es, por decirlo así, el premio que obtuvo Satanás por el pecado del hombre, que entrase la muerte en el mundo y él, por lo tanto, adquiriese cierto dominio sobre el hombre. Cristo entregándose a la muerte, con un acto perfecto de amor y confianza en el Padre, unido a otro acto perfecto de amor y confianza en el Padre de María, destruyen a Satanás en la cruz. Ya lo veremos más adelante. Por eso me gusta esta imagen, porque es el mismo clavo que mata a Cristo y le clava en la cruz, es el mismo acontecimiento que aplasta la cabeza del enemigo y la destruye. ¿Qué vamos a hacer ahora antes de pasar al misterio pascual? Pues algo muy interesante y sugerente. Vamos a ver prefiguraciones salvíficas de su cumplimiento. Es decir, cualquiera que leyese la Biblia y se encontrase en las primeras páginas este primer anuncio de la salvación, lógicamente leería los siguientes libros diciendo: a ver cuándo se cumple esto. Y los primeros libros que se encuentran después del Génesis son todos los del Antiguo Testamento. Nos enseña la Iglesia, de Verbum 15, que el Antiguo Testamento, sobre todo, prepara, profetiza y prefigura la venida de Cristo y de su reino mesiánico. Prepara, profetiza y prefigura. De estos tres verbos, el más misterioso es prefigurar. Es difícil de explicar, pero prefigurar es una realidad de la plenitud de la salvación que es testimoniada en el Nuevo Testamento. Como el ser de Dios y el actuar de Dios es siempre el mismo, aparece ya como troquelado, como prefigurado, como vislumbrado en las realidades del Antiguo Testamento. Entonces, esta promesa que es decisiva de Génesis 3 ya aparece prefigurada en el Antiguo Testamento. Yo he seleccionado 5 escenas, de las cuales las que más me gustan o las más seductoras para mí son la primera y la quinta. Pero os voy a presentar las 5
para que una prefiguración sea tal, tiene, en este caso, lo que estamos buscando, recordad, es cumplimientos de la promesa de Génesis 3, del protoevangelio, donde lo que aparece es una mujer o la descendencia de la mujer, pero vamos, una mujer o un humano, y el enemigo que ataca a esa mujer o a ese género humano o a ese pueblo de Dios. Entonces vamos a buscar pasajes donde aparezcan estos elementos: la mujer o la descendencia y su enemigo. Y vamos al primero, que también es el más original, que es el libro de Job. Aquí, como ya no sé cuándo me salen las letras, igual se me adelanta algún texto, pero bueno, el libro de Job, imagino que todas recordáis quién es el santo Job. Es un libro de 42 capítulos, por lo tanto muy largo, es literatura sapiencial, pero lo que os sonarán seguramente son los 2 primeros capítulos y el final, que es donde se cuenta la historieta de este personaje, porque luego en el centro hay unos discursos muy complejos. Pero bien, Job no es un libro propiamente histórico, porque está presentado en un momento atemporal y aespacial, porque se le presenta en un territorio que nadie sabe bien dónde está, y no se presenta como otros libros en un momento concreto del año tal, del rey cual, no. Porque Job es un personaje en el que el hagiógrafo ha proyectado muchas experiencias históricas, por lo tanto tiene un trasfondo histórico, porque en él están reflejados todos los personajes, todas las personas de la historia, tanto del pasado como del futuro, que fundamentalmente han sido buenas y han sufrido desgracias que aparentemente no tienen explicación. En la tradición judía, aunque no aparece así explícitamente en la Biblia, pero en la tradición judía y en muchas culturas se tiene la idea de que si te ocurre una desgracia es porque te la mereces. Y si te viene una enfermedad, pues algo habrás hecho, ¿no? Si te castigan es porque pues habrás roto un plato, algo ahí, ¿no? El libro de Job pone en tela de juicio este planteamiento, presentándonos a un hombre buenísimo, Job, al que le vienen unas desgracias tremendas, sin tener él culpa alguna. Por eso Job representa a todos los justos que sufren. Y por ser un personaje en ese sentido tipológico, no solo representa a los varones que sufren, también a las mujeres que sufren, porque lo representa a todos los humanos que sufren, que son justos y santos. Por eso también es tipo o figura de la Virgen María, porque María es santa, justa y también sufre. Por lo tanto, está incluida entre los representados por Job. Pero vamos a ver cómo Job no solo prefigura a María como una más de las justas de la historia de la humanidad, sino que la prefigura de un modo admirable y único. Job, cuando leemos el texto bíblico, nos dice literalmente: no había nadie más bueno ni más santo que Job en toda la tierra. Sabemos que no hay nadie más pura ni santa que la Virgen María, con lo cual ya está dando un dato que, ojo, Job, si prefigura a alguien, es a la Virgen María, porque ella es la Inmaculada, la sin pecado. Y Job es presentado como el sin pecado. Tiene, además, como consecuencia de su bondad y santidad, un montón de bendiciones recibidas por parte de Dios.
10 hijos maravillosos, más camellos que nadie, más riquezas que nadie, más terrenos que nadie. Y Job es el más bueno de la tierra. Cuando sus hijos hacían una fiesta, que era con frecuencia, dice, por si acaso alguno ha pecado, por cada uno de sus hijos ofrecía un sacrificio al día siguiente de la fiesta. Y luego su casa estaba siempre llena de manjares para que pasasen los pobres y cogiesen todo lo que quisiesen. Y, bueno, era buenísimo. Por lo tanto, como María. Si María es la Inmaculada, podríamos decir que Job era el Inmaculado. Y entonces nos presenta una escena del cielo. El libro de Job, después de presentarnos quién es Job, nos lleva los ojos al cielo, y en el cielo encontramos a Dios con la corte celestial, con los angelitos, y de repente aparece también Satán. Satán es una palabra, es un nombre propio de este ángel no muy amigable, y Satán es un verbo que significa tentar, acusar. Cuando Dios ve a Satán, llama la atención que le llama y le dice, Satán, ven, oye, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay otro como él, bueno, santo, puro. Y nos llama la atención porque parece como si Dios tuviese un interés especial en que Satán caiga en la cuenta de que hay uno buenísimo. Lo cual nos hace sospechar que probablemente en las relaciones previas entre Satán y Dios, como que Satán, que es el acusador, acusase a Dios de que, oye, tu plan de salvación te está saliendo un poco mal, ¿verdad? Porque has creado a los seres humanos para que te amen, y no hay ninguno que te ame de verdad, de verdad. Has creado a los seres humanos para que sean buenos, y no son buenos. Mira, todos pecan, hasta el más justo, dirá Jesús 7 veces cada día. Satán seguramente llevaba casi toda la eternidad metiéndole el dedo en el ojo a Dios diciendo, oye, eres un fracasado. Todas tus criaturas, malas. Unos un poco mejores, otros un poco peores, pero buenos del todo, ni uno. No eres capaz de que nadie te ame de verdad. Entonces Dios, cuando encuentra uno que ama como Job, cuando ve a Satán y dice, mira, por lo menos por este merece la pena la creación, porque mira a este como sí ama de verdad. Y aunque Job no es un personaje histórico, uno dice, ojalá hubiese un personaje histórico como Job del que Dios estuviese orgulloso. Y claro, uno dice, sí lo hay, sí lo hay. Hay una criatura inmaculada que sí ha amado a Dios. Pero bueno, eso lo sabemos porque ya estamos en el Nuevo Testamento, pero cuando se escribe el libro de Job no existía todavía esa criatura. Pero existe literariamente este Job. Y entonces, respuesta de Satán, ¿cómo no va a ser bueno Job y amarte si no haces más que bendecirle? Si sus hijas son las más guapas del planeta, si sus hijos son los mejores de todos, si le has bendecido con más camellos que a nadie. Pero ¿sabes qué, Dios? El amor de Job no es verdadero, es interesado. Es decir, viene a decirle, Job no te ama por ti mismo, te ama por interés, porque le llenas de regalitos. Es como a nosotros cuando llega la noche oscura y demás, ¿no? Porque cuando Dios te llena de bendiciones y de consolaciones en la oración y te da una comunidad maravillosa y una superiora que te alaba todos los días y tal, pues qué fácil es ser bueno, ¿no? Pero entonces es cuando Satán viene y dice, no, claro, Sorelda, claro, pues es muy buena porque
todas la quieren, todas la alaban, todas dicen, oye, qué bien tocas el piano, qué bien lo haces, ¿sabes? Pero mándale una comunidad donde todos la chinchen, mándala dificultades, mándale oscuridad en la oración, verás cómo deja de amarte y de serte fiel. Verás cómo Sorelda no te ama por ti mismo, sino por los regalitos espirituales que le haces. Fijaros que Satán ataca el núcleo del plan salvífico de Dios. Job no es capaz de amarte de verdad, es un falso. Y entonces Dios hace un acto de fe y confianza en el amor sincero de Job. Y le dice, no, Satán, yo me creo que Job me ama de verdad. Y para demostrártelo, te permito que le quites las bendiciones que le he dado. Y verás cómo sigue amando y bendiciendo a Dios. Satán se frota las manos y se va a enterar, el Job este. Y al día siguiente, entonces la escena vuelve a la tierra. Estaba Job en su casa cuando llega un señor corriendo, uno de sus criados. No te lo vas a creer, Job, pero estaban con todos los camellos cuando de repente cayó un rayo del cielo, los achicharró a todos, todos han muerto. Y solo yo he podido escapar, y no había terminado de hablar, cuando llega otro y dice, Señor, todas tus ovejas, han venido una banda de vándalos y han raptado todas las ovejas, no ha quedado ni una, han matado a todos, solo yo he sobrevivido. Y así no había terminado, cuando llega otro, Señor, todos tus sembrados, todos tus campos, un incendio terrible, ha acabado con todo, tal. No había terminado de hablar, cuando llega otro corriendo, dice, Señor, tus 10 hijos estaban en casa del mayor celebrando la fiesta cuando un huracán ha venido por los 4 costados y ha tirado la casa y todos han muerto y solo yo he sobrevivido. Y en un plis-plas, Job pierde todas sus riquezas y a todos sus hijos. Es desconsolador cuando vemos una madre que pierde un hijo por una enfermedad, por un accidente de tráfico, Imaginaos cuando pierdes a los 10 hijos, a todos los hijos el mismo día. Y además te arruinas absolutamente el mismo día. Y lo pierdes todo. El lector del libro de Job, cuando lo lee, dice, jolín, Satán se ha pasado 10 pueblos. Pero qué crueldad, pobre Job. Y a la vez el lector está diciendo, ay, que encima ahora no maldiga a Dios, porque encima le va a dar la razón y encima va a salir victorioso el insidioso este. Y entonces uno sigue leyendo con temor y temblor y diciendo, a ver cómo reacciona Job. Job, en cuanto escucha todo esto, se le conmueve las entrañas, se rasga los vestidos, se cae al suelo, se echa ceniza en la cabeza, traspasado por el dolor, y dice, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Recordáis qué es lo que quería la serpiente de Adán y Eva? ¿Cuál era la raíz del pecado? Decir Dios es malo, maldecir a Dios porque no quiere que seamos como Él. El objetivo último siempre de Satán es que digamos Dios es malo, maldecir. ¿Qué es lo contrario de maldecir a Dios? Bendecir a Dios, decir Dios es bueno. Job, en medio de la desgracia, consigue decir bendito sea el nombre del Señor, Dios es bueno. Un acto contrario al de Adán y Eva, un acto que está haciendo Job al decir bendito sea el nombre del Señor, está aplastando la cabeza de Satanás.
Cada vez que bendecís a Dios, aplastáis la cabeza de Satanás. Sobre todo cuando es desde la oscuridad, desde el dolor, desde la tentación de decir, Dios ya no me quiere, Dios se ha olvidado de mí. ¿Y cuántas personas, engañados por Satanás, se alejan de Dios por una desgracia en su vida, por una muerte de un ser querido, por una enfermedad? ¿Cuántas sucumben a la mayor tragedia que le puede pasar a un ser humano, que es maldecir a Dios? Vuelve a cambiar la escena y nos presenta en el cielo. Y el lector está diciendo, bueno, ahora se va a enterar a Satán cuando vea a Dios, porque ya has visto cómo es bueno. Y en efecto, Dios llama a Satán y dice, ¿has visto cómo ha respondido Job? ¿Has visto cómo su amor es verdadero? ¿Cómo no me ama de boquillas ni por interés, sino de verdad? Por mí mismo. Porque qué bonito es amar a Dios por sí mismo y no por lo que nos da. La pregunta de fondo ¿es Dios digno de ser amado por Él mismo? ¿Es digno de que le ames por Él mismo? Y Satán le dice, hombre, como no le has tocado en la salud, anda que no es listo Job. Como le has mantenido con una salud de hierro, pues por eso no te ha maldecido, por interés de la salud. Pero tócale un poquito en la salud, mándale un costipao. Ya verás cómo te maldice en la cara, porque es lo que desea Satanás, que Job maldiga a Dios. Cuando uno lee por primera vez el texto, dice, no se le ocurrirá a Dios volver a permitir al sanguinario que toque al pobre Job otra vez, que ya ha demostrado con creces que ama a Dios. Pues no. Dios vuelve a hacer el triple salto mortal, volviendo a hacer un acto de confianza en Job, diciéndole, te permito que le toques en su salud. No es crueldad de Dios con Job. Es un acto inmenso de confianza de Dios en el amor puro de Job por él. Cada vez que tengas una prueba en tu vida, piensa esto. Es Dios confiando en que tu amor es puro, en que le amas de verdad, y es la oportunidad que te da de demostrarlo, no solo a él y a ti misma, sino también a Satanás. Es la oportunidad que te da de demostrar que Dios es digno de ser amado por sí mismo. Y además es que la vida es para eso. La vida es una escuela de amor en la que debemos aprender a amar a Dios por lo que es. Siguiente escena. Nos echamos a temblar diciendo, ¿qué le hará ahora a Job? Y en efecto le da lo más terrible que podía recibir su cuerpo, ¿no? Le llega una llaga maligna desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza, una llaga asquerosa, putrefacta, maloliente, llena de gusanos, llena de podredumbre, llena de dolor. Pero no es solo sufrimiento físico, también es sufrimiento psicológico, pesadillas nocturnas terribles, angustia vital, que le impide hasta poder dormir ni descansar. Es un sobresalto, es todas las enfermedades más angustiosas que podáis imaginar caen encima de Job, el cual se sienta encima de un montón de basura y calla, no maldice, calla.
podemos imaginar a Satanás recomiéndose por dentro, diciendo: pero venga, maldice ya de una vez a Dios. Di que es malo, di que es injusto por permitir todo esto. ¡Dilo! Y Satán no lo dice, pero se encarga de mandar a la mujer de Job, que como si fuese igual que la primera Eva tentando a Adán, la mujer, ¿qué le dice a Job? ¿Todavía te mantienes en tu santidad, en tu justicia? Pero tú eres tonto. Y añade, ojo, con la frasecita de la mujer de Job: maldice a Dios y muérete. Está expresando el deseo diabólico. Maldícele de una vez, quédate a gusto maldiciéndole y muérete. O sea, destruye el plan de Dios, es en el fondo lo que hay detrás. Respuesta de Job, maravillosa. Hablas como una necia. Esa es la necedad, la falta de sabiduría. Maldecir a Dios. Hablas como una necia. Si recibimos de Dios los bienes, no vamos a recibir los males. Y añade el hagiógrafo: y Job no maldijo a Dios. Satán no vuelve a aparecer en todo el libro. Ha sido destruido por Job, por su no maldecir, sino bendecir. Job se mantiene, por lo tanto, inmaculado, y por eso es una figura admirable de la Virgen María. María vence a Satanás porque en todo momento, no solo en el momento de luz, en la Anunciación, aquí la esclava del Señor, que por supuesto también, sino sobre todo aquí, cuando su hijo muere, cuando todo, humanamente hablando, le podía llevar a echarle en cara a Dios, cómo ha permitido que le suceda eso a su hijo, que cómo ha permitido que Pero no, ella es la nueva Eva, la que aplasta la cabeza, diciendo aquí: bendito sea el nombre del Señor, que nos ha entregado a su hijo, a mi hijo, y entrega ella también a su hijo. Una de las cosas que nos ha regalado a la Iglesia Católica la renovación carismática es enseñarnos a alabar a Dios por sí mismo, y a bendecirle gratuitamente. Hay una cancioncita que dice: huyen los demonios cuando canta el pueblo, huyen los demonios cuando se alaba a Dios. Por esto, porque bendecir a Dios es vencer al mal. Es decirle a Dios: Dios mío, eres bueno. Solo proclamar, ¿cuántas veces lo repetimos en los salmos, verdad? Su misericordia es eterna, su bondad es infinita. Dios es bueno. Cada vez que lo hacemos, traemos su victoria.